En la gracia de poder ver el futuro, Claudio Pacheco desplaza el imaginario cervantino hacia una geografía tropical, atravesada por plátanos, palmeras y una luz intensamente caribeña. No ilustra a Don Quijote, lo traduce. En ese cruce entre referencias europeas y visualidades locales, emerge una pregunta sobre cómo el Caribe reescribe los relatos heredados y produce sus propias formas de imaginación. Señoras, señores, a continuación, una mirada a América Latina. Carlos Granés de Colombia, Ricardo Gil Lavedra de Argentina, Óscar Martínez de El Salvador y Jorge Volpi de México conversan con Claudia Neira Bermúdez de Nicaragua sobre los relatos, tensiones y transformaciones que atraviesan América Latina hoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Bienvenidas y bienvenidos. Estoy muy contenta de estar acá en tan grata compañía, una vara muy alta, porque ahora vamos a hablar un poco de tensiones, política y realidad, que es parte de lo que está pasando en este continente, en el Caribe y también en Europa, porque afortunadamente en Latinoamérica ya no somos los únicos que tenemos estas situaciones. O sea que acá tengo a Óscar Martínez, jefe de redacción del periódico El Faro, que está ahora en el exilio, viviendo en México, por una de las razones de las que también vamos a conversar en esta mesa. El doctor Ricardo Gil Lavedra, abogado, pero sobre todo uno de los jueces que participó del juicio de las juntas, que fue uno de los juicios que enjuició al dictador argentino Videla en el 85. A mi izquierda, Jorge Volpi, que me acaban de escuchar y quien ha venido nada más por este día, por eso tiene 2 mesas una tras otra. Escritor, ensayista y pensador mexicano radicado en España. Y a nuestro amigo Carlos Granés, colombiano, que este fin de semana su país de origen, a pesar de que él vive en España, se enfrenta a un desafío muy importante con las elecciones que tenemos. Así que bienvenidas, bienvenidos, bienvenido canciller, que acaba de entrar. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a comenzar a conversar. Durante muchos años asumimos que en América Latina avanzábamos hacia democracias cada vez más sólidas y sobre todo consolidadas. Hoy vemos el auge de liderazgos autoritarios, polarizaciones extremas y una profunda desconfianza hacia las instituciones no solamente públicas, sino también privadas. ¿Qué cambió? ¿Por qué estamos hoy donde estamos? Vivimos un momento en que los gobiernos de diferentes ideologías llegan al poder prometiendo el romper con todo lo anterior. Y prueba de esto son las elecciones que vamos a tener este domingo en Colombia, las que acabamos de tener en Perú, donde también tenemos estos extremos, y las que hemos tenido en otros países de Latinoamérica y que vamos a seguir teniendo. ¿Estamos ante una crisis de la democracia o ante una forma incómoda, pero legítima, de que la democracia funcione? Hay un patrón que se repite en distintas partes del mundo. Líderes que llegan al poder por vías democráticas y luego se debilitan los contrapesos institucionales, como el caso de Bukele en El Salvador, y podemos mencionar Noboa en Ecuador, y podemos seguir mencionando indefinidamente cualquier otra cantidad de países. Carlos, en Delirio Americano, vos trazas una historia cultural y política de América Latina marcada por una fascinación por las grandes utopías y los proyectos redentores. Un poco lo que estábamos hablando antes. ¿Qué relato está ganando hoy la batalla cultural en la región? ¿El del progreso, el del orden o el del resentimiento? Pues primero déjame agradecerte por la invitación, a ti, a Minerva, a Yulisa, a todos ustedes por su asistencia y a mis compañeros de panel. Creo que están lamentablemente ganando todos esos relatos y el único que está perdiendo es el de la democracia liberal. Hay un retroceso significativo de propuestas políticas que, digamos, estén situadas en lo que hoy despectivamente se llama centro o ese espacio tibio, que no se deja tentar por los extremos.
En todas partes, y juré que no iba a hablar de mi país, porque viniendo para acá le dije a mi hermano, que es funcionario público y está atravesado por 1000 fuegos, mientras usted se quede aquí en la vorágine de furia, yo me voy a República Dominicana a abstraerme de todo y a olvidarme de las elecciones. Pues parece que no, parece que no. Lo siento. Lo voy a llamar a decirle, adivine de qué me tocó hablar. Lo estamos viendo, mira, en Colombia con una precisión lamentable. Siempre nuestro país se caracterizó por cierta tendencia o respeto institucional. De alguna forma íbamos a contracorriente de América Latina. Cuando el continente era liberal en el 19, Colombia era conservador. En el 30, cuando empiezan las dictaduras de Trujillo, Ubico, Maximiliano Hernández, el salvadoreño, Somoza y demás, Colombia da un giro al liberalismo de izquierda. Cuando empieza el populismo, al populista colombiano lo matan y lo que hace es que empieza la violencia y apuntala a los partidos tradicionales. Cuando acaban las guerrillas en toda América Latina, en Colombia siguen, se perpetúan. Digamos que hemos ido a contracorriente. En cambio ahora, prácticamente somos el ejemplo por excelencia de la pugna populista en América Latina. Por un lado tenemos una derecha, una nueva derecha, hay que diferenciarla de la derecha tradicional hoy en día, una nueva derecha en donde su representante, que es Abelardo de la Espriella, tiene elementos de Bukele, tiene elementos de Milei, no con rock sino con reggaetón, pero viene a ser un poco lo mismo, de Bolsonaro y de la nueva derecha global. Es decir, es un personaje que detesta todo organismo multilateral que de alguna forma le impone algún tipo de vara moral al presidente a la cual ceñirse, los derechos humanos, por ejemplo. Todas estas derechas reclamando soberanía están peleando contra las ONGs, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, la ONU y demás. Entonces tenemos esa derecha que para solucionar los problemas se cree autorizada a ser creativa. Y en América Latina muchas veces ser creativo es siempre recurrir a la misma estrategia que es mano dura. Ese es uno de los problemas que tenemos, una de las opciones que están en juego este domingo. La otra es una izquierda que también se parece a las izquierdas que hemos tenido o que hemos visto florecer en los últimos años en el continente. Una izquierda que considera que la representación está totalmente circunscrita al poder ejecutivo y que las otras ramas del poder en realidad son espurias, son instituciones capturadas por la oligarquía no para gobernar a favor del pueblo, sino para oprimirlo o esclavizarlo. Entonces, el resultado es que tenemos una tensión fuertísima entre el ejecutivo y las demás ramas del poder. El único que se siente representante, vocero y encarnación del pueblo es el presidente. Por lo tanto, ese poder, esa fuerza, la masa, la asume como un poder constituyente autorizado a pasar y derruir lo constituido. Y es el problema que tenemos, la amenaza de una asamblea constituyente en Colombia, que a pesar de que en los últimos 3 días Petro, ni siquiera Petro, Cepeda se ha intentado desmarcar de él, pareciera que está siempre latente como una amenaza. Entonces tenemos una derecha atrabiliaria, con un lenguaje muy agresivo, unas maneras, unas formas repudiables, con un discurso absolutamente hostil, amenazante, violento, y una izquierda que habla muy bonito, que habla de paz, de bondad, de humanidad, pero que más bien se le puede juzgar es por los silencios sobre Venezuela, sobre Cuba, sobre Nicaragua. 2 proyectos que de alguna manera rompen esa tradición centrista, moderada, institucional colombiana y que nos tiene enloquecidos, nos tiene absolutamente polarizados, enfrentados. Ya se dice que si uno vota por tal hay que tacharlo de la lista de amistades, que si fulanito vota por este otro ya prácticamente es un fascista, un comunista. Estamos en un estado de histeria desesperante. Por eso estoy feliz de estar acá. Gracias. Jorge, tu obra ha explorado constantemente las relaciones entre conocimiento, poder, verdad, ficción, no ficción, etc. Como novelista y ensayista, ¿qué pueden contar las novelas sobre la política latinoamericana
que no puede contar los análisis académicos o las noticias? Primero que nada, otra vez, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Claudia, Minerva, todo el equipo. Y encantado de estar en esta mesa. Yo pensé que iba a hablar de México. Mira, al revés que Carlos, que me traían aquí para hablar de México y ya no me preguntas de México. Entonces, no hablaré de México. Pero si quieres hablar de México, No. más que bienvenido. Acá... Pero, ustedes son los que tienen la palabra. Un paréntesis. Si ustedes quieren intervenir en cualquier momento, siéntanse libres, que lo que yo quisiera es que dialoguen entre ustedes y si yo puedo no hablar, mejor, porque la gente ha venido a escucharlos a ustedes. Así que, adelante. Pero bueno, sí intentaré hablar de México para referirme un poco también a seguir la pauta de Carlos, pero primero contesto a tu pregunta, Claudia Neira, que es, bueno, yo siempre he creído que la ficción, es decir, la literatura, tiene una manera distinta simplemente de investigar la realidad que no tiene normalmente las herramientas propias de la ciencia, y en este caso de las ciencias sociales, de los politólogos, los sociólogos, los economistas, etcétera, historiadores, etcétera, etcétera. O los periodistas mismos que van haciendo la crónica cotidiana de lo que va ocurriendo. El novelista tiene la capacidad de encarnar muchas de estas teorías, tensiones, ideas en personajes específicos. Y esos personajes específicos pueden tener además puntos de vista contrarios. Eso es algo que no ocurre cuando estás frente a un ensayo, que te da la opinión y el punto de vista solo del autor. La maravilla, digamos, de la novela moderna, que deriva en el fondo de la tragedia griega, es esa capacidad de tener en la misma novela a De la Espriella y a Cepeda encarnados en personajes distintos. A veces, en las mejores novelas, pensemos en Dostoyevsky, que sería un ejemplo que se parecería a esto, en donde ni siquiera sabes bien el autor en cuál de los dos está. Y eso permite que el lector pueda, a partir de ahí, tener su propio juicio, su propia identificación y sacar sus propias conclusiones de problemas políticos, sociales, económicos, solo por hablar de esos de otra manera. Y solo por hablar del caso mexicano, porque parecería la excepción en lo que está ocurriendo en el relato que ha contado muy bien Carlos de América Latina, parecería que si en efecto gana De la Espriella el domingo y si Keiko Fujimori se confirma el triunfo, y no sabemos lo que va a pasar en Brasil con el hijo de Bolsonaro, aunque todavía las encuestas le dan una ligera victoria a Lula. México, en cualquier caso, en la América hispana parece la mayor excepción. Y eso tiene que ver también con el carácter también excepcional. Es que quizá cada país, ya si lo ves en el contexto latinoamericano, tiene una cierta excepcionalidad. México también tiene su ¿no? cosa. Y México también la ha tenido siempre. Y en este caso tiene que ver con el régimen fundado por López Obrador y continuado por Claudia Sheinbaum, que efectivamente, por un lado, es un regreso a la lógica nacionalista del PRI, digamos, que gobernó durante 70 años, con ciertos matices derivados de la izquierda populista más reciente y con algunos sectores, digamos, que se han ido incorporando y haciéndolo un poco más variopinto. Pero en cualquier caso, ¿por qué se mantiene como el único lugar donde, al menos a día de hoy, no hay nadie que se parezca ni a Milei, ni a Bukele, ni a De la Espriella, ni a nadie parecido que tenga la mínima posibilidad de tener una victoria? Eso puede cambiar también en cualquier momento. De la Espriella no sabíamos mucho de él hace unos cuantos meses. Apareció hace 8 meses. ¿No? Pero bueno, hasta el momento México no parecería. La oposición, que es el PRI y el PAN, están absolutamente aniquilados por sus propios errores. Y mientras tanto, lo que ha hecho el régimen de López Obrador y Claudia Sheinbaum ha sido tener una agenda radicalmente contraria a la de todos estos otros personajes, pero en casos específicos utilizar medidas que esos mismos personajes han hecho o que ya quisieran hacer. Por ejemplo, el control del Poder Judicial o el desmantelamiento de cualquier institucionalidad que pudiera controlar a ese Poder Ejecutivo, como efectivamente dice Carlos. Entonces tenemos ahí la paradoja de un régimen de izquierda, al menos nominalmente, o por lo menos contrario a la derecha o a la ultraderecha de los otros lugares, pero que utiliza a veces esas medidas autoritarias para ser efectivamente la única excepción ideológica en el continente. Vamos a seguir la ronda porque no nos vamos a quedar nada más con México y Colombia. Ricardo, venís de Argentina, pero además has sido testigo de una serie de cambios. Si te tocara hacer un balance como lo han hecho Carlos y Jorge, ¿qué pudiesen decir de Argentina hoy? Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los que nos acompañan hoy, a las autoridades de este hermoso festival y la satisfacción de estar
en la primera ciudad de América, ¿no? Santo Domingo. Me parece que hay un hilo conductor entre lo que decían Carlos y Jorge, que tiene que ver con las transformaciones o las desafecciones que hay hacia los sistemas democráticos, bueno, y cuáles son los límites que ellos también mencionaron, ¿no? Cómo las instituciones también funcionan como límites. A ver, y este es un proceso que atraviesa no solamente América Latina, sino el mundo entero. Después de la enorme explosión democrática, después de la tercera oleada democrática, con la caída del muro de Berlín, con la recuperación de la democracia en toda América, parecía de que la democracia era imparable. Pero sin embargo, en los últimos 20 años, todos los estudios internacionales demuestran cómo existe una regresión democrática. Por primera vez, los sistemas autoritarios o los sistemas o determinadas autocracias superan a los sistemas democráticos, que tienen muchas variables entre ellas. Y esta suerte de erosión democrática que se vive en el mundo y particularmente también en América Latina, yo creo que vos preguntaste al comienzo qué sentimiento tiene la gente. Yo creo de frustración, porque la democracia no significa solamente poder elegir libremente a las autoridades, que es el presupuesto básico, la democracia política, sino el cumplimiento de ciertas promesas tácitas que tiene una democracia. ¿Por qué la gente vota a sus representantes? Para vivir mejor, para tener acceso a la salud, para tener acceso a la vivienda, para tener una vida digna. De eso se trata. Y me parece que la desafección proviene por una enorme frustración de lo que la democracia no le ha dado. Y creo que una de los ejes centrales, y ellos lo aludían también, es que esto tiene que ver con la baja calidad de los sistemas políticos. Es decir, con el respeto a los determinados sistemas institucionales. Y esto no es un invento. Esto está acreditado. De América Latina, los países que demuestran, según todas las mediciones, mayor cumplimiento del estándar democrático son Uruguay y Chile. Uruguay en los últimos 20 años ha bajado 19 puntos la pobreza. Chile casi 30. Y son los lugares donde las inversiones la ven como más atractivo. Es decir, el respeto institucional, el respeto, decía Carlos, a la democracia liberal, a los ideales del constitucionalismo liberal, importan. Y que en realidad yo creo que son tres ideales. El democrático, la soberanía del pueblo, el liberal, todos tenemos derechos, y el republicano, que son las simples cuestiones que el poder se encuentra dividido, que se controlan recíprocamente, la existencia de justicia independiente, bueno, cosas que todos sabemos, pero que sin embargo no ocurren en América Latina. El fortalecimiento institucional me parece que es una precondición necesaria, más allá de las ideologías y más allá de, como se decía en el panel anterior, muy buen panel, que la política se ha vuelto una disputa narrativa. Es decir, la política es una contienda de narraciones. Es quien interpreta mejor ese malestar y ofrece una solución sencilla explicando en dónde radica el mal. Los inmigrantes, la casta, los políticos, los zurdos, bueno, la derecha. Siempre hay una explicación muy sencilla. Y sinceramente, ante los desafíos que representa ahora una sociedad que es muy difícil de representar, porque era muy sencillo en el siglo XVIII, XIX. La sociedad, estaban los obreros, estaban los patrones, había ideologías claras, nacionalistas, liberales, pero en la sociedad de hoy, con esa multiculturalidad, con la irrupción, con la revolución digital, con la inteligencia artificial. Si escuchamos, cuando todos quedamos asombrados, que dependemos del algoritmo y no sabemos quién va a manejar finalmente el algoritmo del mundo.
Bueno, ¿cómo representás? ¿Cómo se representa a una juventud ansiosa de buscar nuevos horizontes, etcétera? ¿Cómo conseguimos los latinoamericanos buscar la manera de articular la solidez institucional con estos desafíos para lo que todos queremos? Unas sociedades más justas, más inclusivas, más igualitarias. Oscar, ¿cómo hablar de esto? Ricardo, pues que además es me alegra mucho que haya mencionado el tema de si estamos avanzando o retrocediendo, sobre todo viniendo de Ricardo, que además de ser un experto, pues formó parte de uno de los hitos democráticos más importantes en la región, como fue el juicio de la Junta. En tu caso, y en el caso particular de El Salvador, yo le quisiera agregar al balance que nos vas a hacer ahorita el contrapeso que tiene la seguridad de un país versus la libertad de los ciudadanos. En el caso puntual de las megacárceles de Bukele. Bueno, gracias. Es un gustazo estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. No me voy a quedar sin decirlo. Nunca había venido a Santo Domingo. Bueno, nosotros retrocedimos. Yo retrocedí tanto que me salí de mi país ya. No, yo estoy exiliado en México. Yo sé que voy por ahí decepcionando gente. Asumo que en esta sala habrá gente que admira a Bukele. Pues no creo que pueda profundizar mucho en el tema, pero quien lo admire sepa que admira a un dictador. Es un hecho fáctico, por más que haya parecido que tiene resultados. Mira, yo creo que El Salvador, hablar de Bukele ahora es meterse a una cosa muy compleja, pero a nosotros lo que nos pasó, para decirlo en términos muy sencillos, es que nos ilusionamos y nos desilusionamos. Nosotros peleamos una guerra civil durante 12 años. Yo nací durante la guerra. Y fue una guerra muy cruenta donde se dirimía la cola de la Guerra Fría. Todavía a la izquierda, que estaba representada en el que aún sigue existiendo como partido político, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, recibía financiamiento indirectamente de la Unión Soviética, y el ejército masacrador, asesino de El Salvador, recibía financiamiento directo del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, nosotros éramos la expresión de aquel terror que campaba por el continente de que ocurriera lo que ocurrió en Nicaragua, y aquella lógica estadounidense de que los movimientos de izquierda iban a ascender, iban a terminar, no sé, tomándose Estados Unidos. A alguien le están llamando urgentemente, pero no se preocupen, continuamos hablando. Dale, Sole, tú puedes, Sole. No te preocupes, no pasa nada. Podemos seguir hablando a pesar de que un teléfono suene. Dicho esto, después de eso, en 1992, nosotros firmamos unos acuerdos de paz insuficientes, porque los acuerdos de paz fueron la terminación de dos bandos que no se pudieron matar al otro. No lograron matar al otro y entendieron que militarmente no iban a ganar, y los comandantes, principalmente comandantes, decidieron firmar unos acuerdos de paz que fueron acuerdos políticos, cómo metés al ejército a los cuarteles, cómo convertías a una guerrilla en un partido político, cómo creas instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pero no fueron acuerdos sociales ni económicos. Mucha gente siguió siendo muy pobre y muy poca gente siguió siendo muy rica, y no hubo procesos ni de reconciliación. Entonces éramos, o sea, que como decía Roque Dalton en aquel poema dedicado al 32, aquello que se movía era la muerte que nos quedó, era la vida que nos dejaron. Pero nosotros nos creímos que estábamos en paz y empezamos a intentar construir. Vivimos la paz más violenta. El Salvador siempre trae tristes lecciones. Una de las peores lecciones del Salvador es que vos podés decretar el fin de una guerra, pero vos no podés decretar una paz, esa se construye. La guerra vos la podés decretar, hoy dejemos de pelear, pero la paz no la podés decretar. Eso no es posible que lo firmen 4 comandantes militares y la gente empiece a ser pacífica. El Salvador, previo a Bukele, no voy a quedarme en Bukele, no voy a llegar hasta él. Si quieren, en la segunda hablo de él. Debería ser un manual de estudio, un manual de cómo no hacer la democracia. Fue tan raquítico esa cosa que construyeron, tan insuficiente y tan injusta, que nadie la defendió. De hecho, hay partes de la democracia que nadie defendió porque no la conocían. Cuando Bukele se tomó la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, nadie salió a las calles a marchar, porque nadie sabía qué carajo era eso. Nadie lo había visto nunca. La gente lo supo cuando tuvo que ir a presentar un habeas corpus
para preguntar por uno de los presos que injustamente Bukele ha refundido en una de las 22 cárceles, de las cuales solo les muestra una, la que quiere que vean, el Secot. Pero El Salvador es sobre todo ese ejemplo. Construimos una democracia tan raquítica que nadie la salió a defender. Nadie la salió a defender, no, muy poca gente. Era muy difícil defender un animal tan feo. Y con esto termino. Pero la idea facilona que en Latinoamérica ha venido por bucles de que los intentos fallidos de la democracia se solucionan dándole todo el poder a un hombre, van a volver a demostrar en El Salvador cómo eso sale mal. Hay otra opción, intentarlo mejor. No intentarlo mal, sino intentarlo bien, por más que suene simplón. Gracias. La mayoría de las personas que estamos en esta sala crecimos, hemos vivido parte de nuestra adolescencia y nuestra juventud en aquel mundo donde los intelectuales eran estos grandes pensadores y que realmente construían un relato en contra del país, y que ahora que vos decías esto, que la paz no se firma por decreto, tampoco la democracia se consolida por decreto. Y es lo que estaba hablando el otro día, que estábamos en la Feria del Libro de Madrid, Horacio Castellanos Moya, de que mientras la democracia sea esa cosa inalcanzable, que no va de la mano con seguridad, con salud, con equidad y con las brechas de desigualdad más acortadas, es muy difícil que realmente se convierta en un bien, porque pues es lo ideal, pero la gran mayoría de la gente no la puede palpar, no la puede tocar. ¿Cómo podemos darle vuelta un poco a esto? Porque tampoco quiero que nos vayamos todos de acá a apagar la luz del salón y digan, no hay nada más que hacer en Latinoamérica, apaguémonos y vámonos, pues inventemos nuevos paradigmas, sobre todo cuando tenemos una serie de nuevos personajes que crecen y constituyen su gran riqueza a punta de likes, de shares, de TikToks o de Instagram. Entonces, ¿qué relato estamos realmente construyendo? ¿Y cómo podemos, estos intelectuales y la gran mayoría que está acá, comenzar a construir un relato que te dé más esperanza de Latinoamérica y del Caribe? Porque escuchando lo que estamos escuchando, yo siendo nicaragüense, tampoco hay mucho que se puede hacer, pero yo quiero creer que hay un mundo posible y que hay luz después del túnel. Entonces, no sé por dónde comenzamos, quién se apunta a tirarse a esta piscinita. No, volvamos a hablar de Colombia mejor. Y tenía más preguntas, pero me quedé pensando con lo que dijo Oscar, dije, mejor vamos a cambiar. Pues está complicada esa. Porque, sí, alguna vez hablando con Michael Reed, que era el editor para América Latina de The Economist, él decía, mira, yo llevo cubriendo la región mucho tiempo y en este momento la verdad es que es complicado ser optimista, ¿no? La situación se ha enredado en países que parecían tener más anticuerpos a los populismos, los autoritarismos y demás. Pero bueno, es lo que nos ha tocado. Y es la situación que tenemos que enfrentar y que tenemos que intentar mejorar. Para ser optimista, más que optimista, realista, yo siempre pongo el énfasis en la sociedad civil. Es decir, la sociedad civil latinoamericana es potentísima. No solamente esto, es un ejemplo de lo que puede hacer la sociedad civil. En Colombia, vuelvo a mi tema o a mi trinchera, hay políticos de primer nivel. El problema es que en estos tiempos de like, de performancia política, de histrionismo y de payasada, pues son aburridos y la gente está confundiendo la política con el entretenimiento y quiere personajes, no que le resuelva problemas concretos, parece que absurdamente eso se ha olvidado, ¿no? Sino gente que de alguna forma movilice sus bajas pasiones y lo divierta y que sea entretenido, que sea alguien a quien hay que seguir y cuyas excentricidades, payasadas, discursos delirantes no nos podemos perder. Eso está pasando. Sin embargo, si uno intenta no dejarse encandilar por estos personajes que realmente son divertidísimos. Uno oye un discurso de Petro y que queda pues, fascinado. Uno ve a Milei y digamos, es un rockstar de verdad. Son gente con una capacidad de atracción popular brutal, ¿no? Son personajes atractivos. Pero si uno logra finalmente pasar esa fascinación inicial al personaje, uno descubre que hay gente que sí de verdad está pensando el país
que entiende de políticas públicas, que es absolutamente responsable, que tiene experiencia y que sin embargo no se le está dando la oportunidad de llegar al poder. Lamentablemente a veces la sociedad tiene que colapsar para caer en cuenta de que ha estado muy mal gobernada y de que el electorado se ha dejado seducir por personajes nefastos. Yo confío en que no lleguemos a ese nivel, sino que la misma sociedad civil, los gremios, el sector cultural, los empresarios, los medios de comunicación, los que no tienen vínculo directo con el poder, sepan reaccionar y finalmente darle opción a estos personajes que sí podrían, digamos, no mejorarlo todo, no conducirnos directamente al paraíso, sino sencillamente volver a darle a la política la racionalidad, la previsibilidad, la responsabilidad que se necesita. Eso creo que es mi wishful thinking de hoy, al menos. Y aún así creo que es difícil ser optimista. Si uno lee el fantástico libro de Carlos, además puede ver cómo casi siempre a lo largo de toda la historia de América Latina, nuestras élites han sido pavorosas. Y en esa medida tenemos esa herencia de terrible institucionalidad y terrible justicia en prácticamente todo el continente. Y de eso es muy fácil aprovecharse en distintas épocas de maneras diferentes. Creo que lo más preocupante ahora es el poder siempre ha construido un relato para justificarse a sí mismo. Y eso no es ninguna novedad, es el relato que inventa Bukele o el de Milei o el de cada uno, digamos, de estas figuras que tenemos en todas partes. Y cuando ha habido avances a lo largo de la historia, siempre ha sido porque ha habido la posibilidad de construir contrarrelatos a ese relato dominante del poder. Y esta es una época en donde es cada vez más difícil construir contrarrelatos a ese. ¿Por qué? Porque han ido desapareciendo de muchas maneras los lugares donde podían ocurrir. Uno que tuvo, y Carlos también lo cuenta muy bien, a lo largo de la historia de América Latina, eran esas élites culturales, que eran capaces de construir relatos contrarios al del dictador en turno o al del hombre fuerte o caudillo en turno para buscar democracia liberal o para buscar una revolución de izquierda o para buscar... Esos son cada vez más difíciles. En esta época dominada únicamente por las redes sociales y por lo que la arquitectura misma de las redes sociales provoca, que es solamente esta cultura de like, de la constante retroalimentación en el odio o en la adoración y la diversión institucionalizada que eso significa. Entonces, la capacidad de construir relatos ahí es casi nula, excepto para quien tiene el poder político, que casi siempre termina aliado del poder económico. Si a eso sumamos que las propias instituciones, como decía Ricardo, se van desmantelando, esas instituciones antes también podían construir esos contrarrelatos en alguna medida. Controlaban el relato de esos hombres fuertes que siempre hemos tenido en América Latina. Y ahora eso se ha desmantelado tanto por gobiernos de izquierda como por gobiernos de derecha populistas de una y otra manera. Entonces, ¿qué nos queda? Pues sí, o sea, coincidiría con Carlos, nos quedaría tratar de encontrar como sociedad civil espacios nuevos para tratar de tener contrarrelatos a esta acumulación de poder político y económico que no hace sino acentuar los problemas radicales de América Latina, empezando por el más fuerte de todos, que ha sido siempre la profunda desigualdad en la repartición del poder y la riqueza que hemos tenido aquí desde que se fundó Santo Domingo hasta nuestros días. Ahí es donde tendríamos que intentarlo y otra vez no va a ser fácil en un mundo dominado como estamos por esas constantes, no solamente en las redes sociales, sino en la lógica que las redes sociales han trasladado por completo al conjunto de la sociedad. Bueno, yo te diré que soy optimista. Que soy optimista porque los pueblos latinoamericanos han pasado de todo. Han tenido sus revoluciones libertadoras
enormes luchas intestinas que nos han desangrado, hemos padecido dictaduras militares, padecido pobrezas, desigualdades extremas, pero acá estamos, acá estamos. Y por cierto, yo creo que este periodo nos abre también, este periodo oscuro de todos estos gobiernos tan estrafalarios y peligrosos, nos abre también una oportunidad para el futuro. Yo no he hablado estrictamente de Argentina, pero por supuesto que participo en las alusiones. Nada más que Milei no es un rockstar, es un rockstar patético. Pero la gente lo votó. La gente lo votó en proporciones alarmantes. Cuando todo el mundo decía, bueno, este tipo que era un comentarista de televisión, que se disfrazaba de Batman, que cantaba. Bueno, este tipo no puede ser presidente, pero sin embargo el pueblo lo votó. En consecuencia, la clave y la esperanza está siempre, bueno, en el pueblo, en tratar de luchar siempre para convencer, y yo creo que la responsabilidad que tenemos todos es tratar de alumbrar cuál es el camino, el contrarrelato que decía recién Jorge, bueno, buscar cuáles en estas disputas narrativas, buscar alumbrar el camino, que yo creo que es el viejo, ¿no? Que es el de los principios del constitucionalismo hace 2 siglos, remozado a las necesidades de este tiempo, ¿no? Pero hoy a la mañana en un diálogo con Flavio, recordaba una frase que decía el presidente Alfonsín, de que la democracia es el único régimen político que necesita demócratas, sujetos que crean en la democracia y que luchen por la democracia. Y yo creo que estos conversatorios, la realidad que padecemos, El Salvador, Colombia, México, ahora va a ser Perú, Argentina también, bueno, tiene que hacernos renovar nuestro compromiso para seguir luchando, porque hay otro futuro, para seguir luchando para poder alcanzarlo, creo que los ideales de todos, ¿no? Tener sociedades libres e iguales. Mira, a mí me encanta escuchar al doctor Lavedra, pero ser negativo es un rasgo nacional. Yo no Salvadoreño. Yo no ser salvadoreño es un rasgo salvadoreño. Es bien difícil pensar positivamente. Bukele tiene 45 años, ha dicho que ya reformó la Constitución para reelegirse indefinidamente, ha dicho que quiere quedarse 10 años más, pero que lo va a consultar con su mujer y con Dios. Yo calculo que le van a decir que sí. Pero además Bukele va para largo, pero además hay otra característica. El Salvador, es muy general lo que voy a decir, pero El Salvador eligió a Bukele porque somos un pueblo que tiene una característica. Una de las características del pueblo salvadoreño es sobrevivir. Más del 60% de la economía nacional es una economía informal. Gente que si no vende tomates, sus hijos no cenan. Y cuando tu verbo es sobrevivir, reflexionar es incompatible. Y entonces aparecen los Bukele. Cuando gran parte de tu población no tiene tiempo de pensar, las palabras mágicas de esta gente funcionan y las algarabías como Bukele cuando ese traje que anda, que es una mezcla entre Simón Bolívar y lo comía, pero todos esos señales cuajan cuando vos tenés pocas posibilidades. Ahora, dicho esto, es decir, yo no veo que pronto mi país vaya a ser un país más igualitario. No creo que el verbo sobrevivir desaparezca pronto y no creo que Bukele se va a ir pronto. Dicho esto, y en mi interpretación esto que viene es como mi parte positiva. Yo creo lo que ustedes han dicho. Evidentemente había un amigo del Caribe que lo decía con esa sabiduría juguetona de Colombia, que decía que la sociedad civil, no quiero ofender a ningún político que esté aquí, pero debe ser cerco. Porque a los políticos decía hay que tratarlos como ganados. Si no los cercás, se van a pastar a donde les da la gana. Y yo creo que hay que ser madera y alambre, hay que ser cerco.
hay que ser sociedades civiles más fuertes, pero sobre todo, yo sí creo que con la llegada de los Bukele, nosotros lo estamos intentando hacer, y de los Milei, nosotros tenemos que ser autocríticos con nosotros, los que nos consideramos los buenos de la sociedad. ¿Nosotros quiénes? Nosotros, la gente reunida aquí. ¿Cómo hemos dejado fuera de estos salones a tanta gente tanto tiempo? Nosotros nos cuestionamos. En el periódico que yo trabajo, Bukele nos logró quitar muchos lectores. Pensábamos que haciendo un periódico digital estábamos influyendo en la sociedad, y no nos olvidamos que mucha gente no tenía conectividad. No le hablábamos a un montón de la población. Nosotros en estos salones debemos salir con ideas en la cabeza, pero no solo regocijados. Hemos dejado a mucha gente fuera de estos salones durante demasiado tiempo. Y si nosotros no reflexionamos qué no hicimos bien para que nos quebraran tan fácil, creo que la ecuación es incompleta. No nos podemos solo aplaudir. No le estoy diciendo que no lo hagan. ¿Ibas a agregar algo? ¿Ibas a agregar algo vos? No. No. Bueno, tenemos 11 minutos y yo tengo varias preguntas más, pero no nos van a dar tiempo. Entonces no sé si ustedes quieren, para ir concluyendo, algo sobre lo que han dicho todos. O hago otra pregunta, como prefieran. No, quizás comentando una triste paradoja sobre lo que decía Oscar, y es que todo ese sector informal, curiosamente, al menos es lo que parece estar pasando en Colombia, es el que, a pesar de que está desinstitucionalizado, a pesar de que no tiene ningún tipo de cobertura estatal y va a la deriva, es quien con más afán quiere o demanda estabilidad, orden y mano dura. Curiosamente, los más desprotegidos por el Estado, los que si no venden su tomate no comen, son los que más dependen de un clima de orden y de seguridad más previsible. Y son finalmente los que están votando a estos líderes mesiánicos que prometen solucionar problemas de seguridad de la noche a la mañana a punta de mano dura. Entonces es también una gran paradoja, porque no reflexionan en términos de largo plazo, reflexionan en términos de qué necesito hoy. Necesito que el barrio esté seguro, necesito que no venga una pandilla acá y me robe, necesito que mi negocio prospere, si no, no comemos. Y finalmente termina haciéndose un harakiri, ¿no? Termina votando a gente que tampoco le va a solucionar los problemas. Es una de las paradojas que tenemos. Como América Latina, yo creo que ciertos países diseñan buenas instituciones, pero son trajes bonitos que llegan hasta acá. Es decir, que no cobijan a toda la población. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas de América Latina. Las instituciones dejan a mucha gente por fuera y no se sienten ni protegidos ni llamados a defenderlas. Es uno de los grandes desafíos, ¿no? Que esas instituciones realmente tengan cobertura global y que todo el mundo se sienta en el deber de defenderlas. Pero bueno, es complicado nuevamente si la gente tiene que pensar solamente en vender tomates, eso es cierto. Quisiera añadir que el caso mexicano también es ahí sí muy extravagante. Mexicano, es muy extravagante. México, recordémoslo, simplemente es el país más violento de América Latina en este momento. O sea, del 2006 para acá llevamos 500,000 de muertos, 150,000 desaparecidos, un número incalculable de desplazados internos. Esas cifras superan a Colombia y a cualquier otro de los países de la región ya por mucho. Y aún así, fíjense que es el único caso en donde no apareció alguien que lo que dijo es voy a dar mano dura para resolver el problema de la seguridad. O sea, en realidad, después de que Felipe Calderón lanzara la guerra contra el narco, que para que empezaran estas cifras, quienes han ganado, sobre todo López Obrador, fue lo contrario, quien dijo, no, yo no voy a hacer mano dura, lo que voy a hacer es dejar que la gente más o menos se organice con esto como pueda. Lo cual no deja de ser una llamada de atención también, que a veces la solución no necesariamente es el estilo Bukele, que a lo mejor podría ganar en Colombia ahora. Y solo termino con una reflexión más, que no sé si, o que es casi una ocurrencia. O
sea, la única cosa que da cierto optimismo es que si vemos a la panda de gobernantes que tiene América Latina en este momento, que son casi como la Corte de los Milagros, o sea, si los juntáramos a todos y vemos juntos a Milei, a Bukele, a Noboa, y a cada uno de estos, Ortega, parecería que ya casi es imposible que haya alguien peor, ¿no? A ver, yo tiendo a ver que estamos pasando un episodio dentro de la historia, porque la historia nos ha ofrecido muchos ejemplos de este tipo y sigo creyendo de que estamos frente a una oportunidad porque el desafío, bueno, también es cultural y político, porque la construcción de una sociedad diferente depende también de la construcción de un relato que plantee una oportunidad diferente. Y si todos sabemos de que estos personajes que estamos mencionando sinceramente creen que van a llevar al progreso y bienestar a sus pueblos, no. Seguramente que no. En consecuencia, tenemos que aceptar el reto. No podemos decir no se puede. Sí, claro que vamos a poder, ¿no? Depende de nosotros. Guillermo O'Donnell tiene una frase que me parece extraordinaria, que dice, por supuesto que él cree que la democracia es más que votar, pero él dice, mientras se mantenga la democracia política, es decir, que el pueblo vaya a votar libremente, sin interferencias a sus autoridades, hay esperanza. Porque en definitiva, a esta gente que vota tiene un mandato por un tiempo determinado. Y si no, hay que convencer a la gente que no le renueve la confianza. En consecuencia, bueno, ese es el reto. Y es el reto que ha tenido siempre la humanidad. De qué manera poder desplazar las dictaduras y luchar por la libertad y por el bienestar de todos. De acuerdo. Mira, hace poco yo estaba escuchando a Jonathan Blitzer. Jonathan Blitzer es un maravilloso periodista del New Yorker. Lo conocemos mucho en Centroamérica porque cubre mucho las comunidades centroamericanas en Estados Unidos. Y Blitzer, cuando le preguntaban por la esperanza de Trump, dijo, voy a serles honesto, no es muy esperanzador lo que voy a decir, pero yo apelo, decía Blitzer, a que Trump haga tantas tropelías que la gente extrañe lo que tenía. Es decir, la esperanza de ese hombre estaba basada en que Trump hiciera tantas cosas terribles que la gente terminara padeciéndolas y diciendo, hay que sacar a este tipo, que es como un ciclo muy trágico, muy minúsculo, pero bueno, ya, y Trump se está esforzando. Entonces yo también lo creo, yo creo que eso debe ser así, no debería de ser así, pero creo que así va a ser. Ahora mismo en El Salvador, cuando vos le preguntás, tenemos 1 de cada 50 salvadoreños está preso, tenemos la tasa carcelaria por diferencia más alta que ha existido en los últimos 50 años en América Latina. Cuando vos vas a las comunidades y le preguntabas a la gente si estaba feliz con el régimen de excepción, te decían que sí. Cuando les preguntabas si habían metido preso a alguien que no era pandillero, todos te señalaban aquel. La gente no padecía en colectivo, la gente celebraba un logro en colectivo, pero padecía la madre del muchacho arrestado y no la comunidad. No había esa sensación. Así es bien difícil. Entonces yo creo que, como Blitzer decía, van a venir más tropelías. ¿Qué nos toca? Yo estoy de acuerdo. Con usted toca hacer algo, no quedarse. Yo, desde mi lado, lo que toca es pregonar esas tropelías. Tal vez más gente se entera y se entera más rápido. Tal vez logramos robarle unos días al tiempo y que la gente llegue a ese conocimiento antes que después. Yo creo que se trata de robar centímetros. Es lo que nos queda, pero yo por ahí lo veo. Gracias, Oscar, Ricardo, Jorge y Carlos. Yo también creo que nos queda la palabra y nos queda un mar de palabras en este caso que nos hacen de que podamos seguir reafirmando el compromiso con la democracia, con la libertad, con las ideas y que sigamos nombrando las cosas por su nombre. También hay que nombrar a Nicaragua, hay que nombrar a Venezuela, hay que nombrar a Cuba, que son países que también tienen grandes desafíos.
Muchas gracias y seguimos con este mar de palabras, que nos va a dejar más preguntas que respuestas, pero bueno, como dice Oscar, que las preguntas las saquemos del salón y comencemos a ver dónde están las respuestas. Gracias.